Shema Yisrael Adonai Eloheinu Muy bien, vamos a continuar entonces con el quinto shiur acerca de Gilgul HaNeshamot. Pero para poder continuar con este shiur es necesario que nosotros toquemos un tema que es de suma importancia en la interpretación de los sodot de Torah y los sodot de Kabbalah. Este tema es conocido como el Tikkun HaKatuv. El Tikkun HaKatuv, como la palabra lo dice, Tikkun es corrección y HaKatuv es de lo que está escrito. Por lo tanto, el Tikkun HaKatuv es la corrección de la forma o método que se utiliza para poder interpretar correctamente todos los escritos sagrados de la tradición judía. ¿Por qué esto es así? La interpretación correcta de los escritos sagrados pasa forzosamente por tres cosas. Primero, pasa por la debida interpretación rabínica. Todas estas interpretaciones están ligadas a la interpretación rabínica que viene desde la recepción de la Torá en Har Sinai en manos de Moshe Rabbeinu, quien recibió 2 Torot. La humanidad cree que en el monte Sinaí solo se recibió un documento que está escrito y así lo ha entendido la humanidad desde siempre. Sin embargo, en la tradición judía se estudia y se sabe que Moshe Rabbeinu recibió 2 Torot, o sea, dos Torot, dos documentos. Uno era el contenido escrito letra por letra, que se llama Torah Sheviktav, y también recibió en forma oral la explicación de cada una de las palabras que estaba escrito en el rollo. A esto se le llama la Torah Sheviktav. Entonces, esta interpretación rabínica nace desde ese momento. El segundo elemento que hay que considerar es que todo este rollo de Torah está escrito en el idioma hebreo y hay algunas partes inclusive que está escrita en el idioma arameo. En esos dos idiomas fue entregada o fue recepcionada la Torah que fue dada por HaKadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Y por último, es importantísimo conocer, entender, vivir a la perfección todas las tradiciones del pueblo de Israel, porque ese es el marco, ese es el cuerpo que le da vida a toda esta interpretación. Sin estos tres elementos es imposible que se logre una correcta interpretación de los escritos sagrados. La mayor parte de las Biblias que circulan en el mundo hoy no surgieron precisamente de la traducción por parte de los judíos de estos escritos hacia las naciones, sino que los imperios que nos conquistaron forzosamente tradujeron nuestros escritos a sus idiomas, y en esa traducción la mayoría de estos escritos perdieron su contenido esencial, perdieron su esencia, y lo que llegó a las naciones fue una traducción totalmente tergiversada de los escritos que pertenecen a la tradición judía. Encima de eso también estas naciones comenzaron a hacer sus propias interpretaciones y sus propias conclusiones de los escritos, de lo que estaba escrito ahí en forma literal,
y sacaron sus propias versiones de lo que está escrito en la Torah Sheviktaf, pero nunca consideraron la Torah Shevialpeh, porque esta ha sido una tradición que se manejó casi en forma secreta dentro de la tradición judía, dentro de la creencia judía, y solo era enseñada de maestro a alumno o de padre a hijo. Por lo tanto, estos tres elementos, la interpretación rabínica, el conocimiento del idioma hebreo y el entendimiento de todas las tradiciones del pueblo de Israel, son los elementos básicos que hacen posible una correcta interpretación de los escritos judíos. Para poner un ejemplo, vamos a tomar una expresión cabalística que se llama Na'amah Kadishah. La expresión cabalística Na'amah Kadishah se tradujo en la mayoría de los textos como la morada santa. La morada santa. Pero en realidad esto es un código que hay que revelar. ¿Por qué es un código que hay que revelar? Porque no hay lugar alguno que pueda tener la capacidad de albergar la divinidad. Esa es la razón por la cual debemos de aprender a interpretar los escritos judíos. Si tomamos esta palabra, Na'amah Kadishah, la palabra Na'amah se escribe con una Nun, con una Ayin, una Mem y una G. Y la palabra Kadishah se escribe con una Kuf, una Dalet, una Yud, una Shin y una G al final. El valor gemátrico reducido de estas dos palabras, la Nun vale 5, la Ayin vale 7, la Mem vale 4, la G al final de la palabra Na'amah vale 5. La palabra Kadishah, la Kuf vale 1, la Dalet vale 4, la Yud vale 1, la Shin vale 3 y la G vale 5. Cuando sumamos todos estos valores, nos da exactamente que la palabra Na'amah en su gematría reducida vale 21 y la palabra Kadishah en su gematría reducida vale 14. Esto hace un total de 35. Pero hay que considerar un elemento aquí, que Hakadosh Baruj Hu no tiene cuerpo ni nada que se le asemeje a un cuerpo. Entonces, ¿a qué se refiere la expresión Na'amah Kadishah? El tercer principio de la fe, o sea, el tercer principio de la emuná judía dice así: Ve'en lo guf, ve'en lo de muta guf. Lo estoy poniendo tanto en hebreo con su fonética, con su traducción, para que las personas puedan ver y familiarizarse con las letras y con las expresiones. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces dice Ve'en lo guf, ve'en lo de muta guf. Ve'en es y no, lo no, guf cuerpo, ve'en lo de muta guf. Lo que significa es que Hakadosh Baruj Hu no tiene cuerpo ni nada que se le asemeje a un cuerpo. Por lo tanto, la expresión Na'amah Kadishah, la morada santa, de ninguna manera se puede interpretar que se refiere a un lugar que pueda albergar la divinidad, que sería totalmente imposible. Sería totalmente imposible que esto pudiera pasar, porque la divinidad no tiene cuerpo ni nada que se le asemeje a un cuerpo. Ahora, vamos a analizar a profundidad este asunto. ¿Okay? Veamos lo que dice esta palabra. En el árbol de la vida, las tres sefirot superiores, que son Keter, Jochma y Binah, cada una de ellas tiene un Shem. En la sefirá de Keter tenemos el nombre Ejie, que está escrito con una Aleph, una G, una Yud y una G. En la sefirá Jochma está el nombre Ya, que se escribe con una Yud y una G. Y en la sefirá Binah se encuentra el nombre de Yud Ke Vav Ke, que se escribe con una Yud, una G, una Vav y una G. Cada uno de ellos tiene un valor gemátrico reducido. Ejie vale 12, Ya vale 6 y Yud Ke Vav Ke vale 17. Y entre las tres sumadas
su valor gemátrico reducido es de 35, al igual que el valor gemátrico de la palabra Naamá Kadisha, que también vale 35. Ahora, en Keter Jomavinah se encuentra el Shabbat, y esto hace una clara alusión de que el término Naamá Kadisha no se está refiriendo a un lugar de 4 paredes que pueda albergar la divinidad, sino que más bien se está refiriendo a una dimensión que es conocida como el árbol de las vidas, o sea, la raíz de las almas, Shoresh HaNeshama. Si podemos notar en el gráfico, tenemos el árbol de la vida. En la parte superior del árbol de la vida tenemos 5 mundos que se trazan a través del árbol de las vidas. En la parte superior podemos leer ahí Or e In Sof, la luz infinita, que es la luz de donde todos procedemos. Es la luz esencial, la luz de Hakadosh Baruj Hu. Y esa luz se encuentra en una dimensión llamada Adán Kadmon. En ese lugar, ese es un lugar totalmente inconocible. Es imposible que podamos imaginar un tan solo trazo de ese lugar, porque no hay nada en este mundo a lo cual podamos compararlo. Por lo tanto, es inimaginable, es incomprensible. No tenemos nada en este mundo con lo cual podamos compararlo. Por lo tanto, no podemos imaginarnos nada de ese mundo. Es un mundo totalmente desconocido para la mente humana. Esa fue la razón por la cual Hakadosh Baruj Hu decidió producir las emanaciones de las chispas divinas, para que a través de esas emanaciones, de esas chispas, nosotros pudiéramos adquirir conciencia de la divinidad. En Adán Kadmon existíamos como chispas, todos nosotros éramos chispas, estábamos unidos a Hakadosh Baruj Hu. En Kabbalah eso se conoce como Nitzutzot Borei Olam, es decir, éramos las chispas del Creador. Nitzutzot es el plural de chispa, chispas, Borei Olam, del Creador. Y trascendimos a un mundo inferior llamado Atzilut, que es conocido como el mundo de la emanación, y trascendimos a ese mundo como Nitzutzot Olamot, como las chispas ya no del Creador, sino como las chispas de los mundos. Trascendimos y pasamos por una pantalla que se llama Mahzón, que divide a Keter de Adán Kadmon, y el nombre de Ejiel se encuentra por encima de ese Mahzón, de tal forma que nos conecta el mundo de Adán Kadmon inimaginable con el mundo que ya puede trascender y que podemos imaginar que comienza con la sefirá de Keter. Si usted puede notar, hay una Yud a la mano derecha del árbol de las vidas entre Nitzutzot Borei Olam y Nitzutzot Olamot. Esa Yud es el punto de encuentro entre el mundo inimaginable y el mundo que ya podemos interpretar. Esta es la Yud de Adnut, de Arba Otiot, del nombre de las 4 letras del nombre divino. Esa es la Yud que pertenece al Arba Otiot o Adnut, el nombre divino, Habaía. En Keter se encuentra el nombre de Ejiel, que es el nombre que Hakadosh Baruj Hu le dio a Moshe Rabbeinu para presentarle delante de los Bnei Israel, para avisarles que a través de él iba a haber una redención. Pero este nombre es un código también. Y ya estamos en un mundo llamado Atzilut, que es conocido como el mundo de la emanación. En este mundo se encuentran las 3 sefirot de las cuales estamos refiriendo el tema, que son Keter, Jochma y Binah. Y los 3 Shem que están en esta dimensión llamada Atzilut, esos 3 nombres son los que en su gematría tienen el mismo valor calculado que la palabra Naamá Kadisha, es decir, la morada santa. Por lo tanto, se puede interpretar que la morada santa es en realidad estas 3 dimensiones que conforman el mundo de Atzilut. Pero también ese es un punto de vista
que es bastante místico, esotérico, muy elevado. Entonces, ¿cuál es el contenido que hay en estas tres sefirot? En Keter, Jochma, Binah, tenemos que en Binah se encuentra el Shabbat. Y el Shabbat sí es un elemento que también se encuentra en Malchut. Por eso la Sefirá Binah está representada por una G, al igual que la Sefirá Malchut, que es donde nosotros interpretamos la realidad a través de nuestros 5 sentidos. También se encuentra la letra G y nos conectamos con el Shabbat a través de la elevación de nuestras virtudes que pasan por la Sefirá de Yesod, por la Sefirá de On, por la Sefirá de Netzach, por la Sefirá de Tiferet, por la Sefirá de Geburah, por la Sefirá de Hesed, y accedemos a este mundo después de haber corregido estas 7 midot que representa cada una de las sefirot inferiores. O sea, que alcanzar el Shabbat, que celebrar el Shabbat en realidad es rectificar Malchut, rectificar Yesod, rectificar Od, rectificar Netzach, rectificar Tiferet, rectificar Geburah, rectificar Hesed y acceder al Shabbat que se encuentra en Binah. Pero ¿qué es esto de rectificar las sefirot? Si usted presta atención, hay 7 sefirot que van desde la sefirá Hesed, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 representan 7 sefirot que son en realidad las 7 leyes universales que vinculan a la humanidad con el mundo superior. Estas 7 leyes universales son conocidos como los Shevat Mitzvot Bnei Noach, los 7 mandamientos de Noach, que tiene una legislación que está representada por esas 7 sefirot en el árbol de la vida. Y las 3 sefirot superiores, que son Keter, Jochma y Binah, son conocidas en Kabbalah como Bnei Israel. Pero aquí no estamos hablando de judíos y no judíos. Estamos hablando de un lenguaje arquetípico. Estamos hablando de dimensiones del alma. Una dimensión rectificada que se llama Israel y una dimensión por rectificar que se llama Bnei Noach. Para poder acceder al Shabbat, por lo tanto, es necesario que se rectifiquen las 7 midot que están por debajo del mundo de Atzilut. Si no es de esa forma, entonces no estamos accediendo al Shabbat. Por lo tanto, hacerlo en forma ritualística es casi inválido. Un Shabbat, hacerlo en forma ritualística sin comprender la esencia y la conciencia que esto representa. Para nosotros es importante que las personas que están siguiendo estos shurim entiendan la forma de interpretar estos escritos. Para nosotros es de suma importancia que nos vinculemos con el idioma, que nos vinculemos con la forma de interpretar estos escritos, que nos vinculemos con lo que mencionamos inicialmente, con estas tres requisitos que necesitamos para hacer una correcta interpretación de los escritos judíos. O sea, para poder dar en el clavo, en realidad necesitamos entender que para poder trascender en este conocimiento de la Kabbalah y del Sitimal con Setimín, necesitamos forzosamente pasar por la interpretación rabínica de todos los escritos judíos. No podemos desconectarnos de la interpretación rabínica, porque la interpretación rabínica tiene un cúmulo ancestral de 3.600 años de opiniones y de comentarios que enriquecen toda la documentación que hay alrededor de los escritos sagrados. Y cada uno de los escritos del Rabanut se considera también un documento sagrado. Y la humanidad debe de aprender a entender y a reconocer que sin la interpretación del Rabanut va a ser bastante difícil que puedan conectarse con la percepción de la verdad que hay en los escritos judíos. El otro elemento es el idioma hebreo, que es importantísimo que aprendan las letras.
En unos cuantos shurim más vamos a entrar a la lectura del Ibrit, y en 5 o 6 semanas las personas van a estar leyendo fluidamente para poder hacer sus rezos y para poder hacer lecturas y para poder hacer interpretaciones con el idioma. Y vamos a hacer un recorrido de todas las tradiciones que tienen que ver con nuestra creencia en cada una de sus fechas, en cada una de las horas del día, de los días de la semana, de los meses y del calendario, tanto en los 360 grados lunares como en los 365 lapsos solares. Así que esa es la forma correcta de hacer las interpretaciones, y no podemos avanzar en Setimá con Setimín si primero no aprendemos a hacer una interpretación correcta de los escritos sagrados. Shema Israel.